Mis amados hermanos, nos da mucho gusto que nos acompañen en esta hora a la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. El día de hoy continuamos aprendiendo acerca del libro de Daniel. Para esta ocasión, mis amados hermanos, el tema a desarrollar es el sueño de Daniel, basado en los primeros versículos del capítulo 2 de este hermoso libro profético. Mis amados hermanos, al finalizar el capítulo anterior, vimos cómo Daniel y sus compañeros habían concluido con éxito 3 años de formación en la escuela del cautiverio de Babilonia. Ahora, la narración continúa con un incidente en la corte de Nabucodonosor, donde el rey iba a descubrir nuevamente que la sabiduría de Daniel era muy superior a la de todos los magos, astrólogos y encantadores y caldeos que él tenía a su servicio. Y como el mismo Daniel reconoce en todo momento, esto se debía a que esa sabiduría y esa habilidad la recibía de parte de Dios. Él va a mostrar con claridad que esto es una realidad en su vida. Es la increíble superioridad de la revelación divina en contraste con el oscantirismo, el ocultismo que practicaban los sabios de Babilonia con todo su encantamiento. Pero hay mucho más que eso, porque veremos en esta interpretación del sueño que Daniel hace, en este sueño que tuvo Nabucodonosor, tenemos aquí también un detalle un cuadro profético bastante claro para nosotros y trae una revelación de cómo el rey iba a transcurrir los tiempos aún en medio de los gentiles que habían comenzado con el cautiverio de Judá y la pérdida de su monarquía. Por eso, mis amados hermanos, les doy una cordial bienvenida a la enseñanza del día de hoy. Mi nombre es Marco Antonio García, pastor de la Iglesia Bautista del Calvario de la ciudad y puerto de Tampico, Tamaulipas. Bienvenidos a este estudio que tendremos el día de hoy, el sueño de Daniel. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos sabiduría, entendimiento, revelación para nuestras vidas. Gracias por la nueva oportunidad que nos das de abrir tu palabra para juntos escudriñarla, Señor, y ser fortalecidos en nuestro espíritu. Bendícenos. Te lo rogamos, te lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, Daniel reconoce, escuche esto, en todo momento, que la sabiduría que él tenía la recibía de Dios y del Dios del cielo. Por lo tanto, la primera cosa que el pasaje nos va a mostrar con toda claridad es la increíble superioridad de la revelación divina en contraste con el ocultismo, con aquella oscuridad de las tinieblas que practicaban los sabios de Babilonia. Pero hay mucho más que eso, porque veremos en esta interpretación del sueño que Daniel hace, del sueño de Nabucodonosor, tenemos un cuadro detallado, profético, en el que Dios le explica al rey cómo iban a transcurrir los tiempos de los gentiles que había comenzado con el cautiverio de Judá y la pérdida de su monarquía. Mis amados hermanos, la visión es realmente muy importante.
Y por esta razón la veremos repetidas veces más adelante, allá en el capítulo 7. En ambas se enseña que Dios es soberano y que Él tiene el control absoluto de la historia. En todo caso, no debemos de perder de vista que es la revelación dada a un rey gentil y pagano, que particularmente no entendemos esta parte. ¿Por qué revelarle a un rey gentil y pagano los planes que Dios tenía para su pueblo y para la humanidad de su tiempo? Era lo mismo que había ocurrido con Faraón allá en el tiempo de José. ¿Recuerda? En ambos casos vemos el deseo que Dios tiene de comunicar su verdad a todas las naciones sin distinción. Mis amados hermanos, en primer lugar, veamos que tuvo un sueño Nabucodonosor. Tuvo Nabucodonosor un sueño. Y permítame leer Daniel capítulo 2, versículos del 1 al 3. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños. Subraye esta palabra, sueños, que es muy importante. Y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Mis amados hermanos, este suceso tuvo lugar en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Así comienza diciéndonos el pasaje. Los comentaristas bíblicos, los estudiosos bíblicos, dudan de si ese momento ya había terminado la formación que había tenido Daniel en la escuela de los caldeos, o tal vez se encontraba en el último año. Recordemos que eran 3 años de educación, donde se les iba a enseñar su cultura, su lengua, sus costumbres. El asunto, mis amados hermanos, es que los comentaristas bíblicos, los estudiosos bíblicos, no se ponen de acuerdo. Así que es un cálculo de tiempo que ellos hacen, porque recordemos que nos dice claramente que era el segundo año del reinado de Nabucodonosor. O tal vez se refiere al ascenso de Nabucodonosor como rey, o en el año en que fue coronado. En todo caso, Daniel ya estaba al servicio del rey, aunque él no era conocido y no figuraba como una de las cortes principales, personas importantes de la corte. En todo caso, eran los primeros años del gobierno de Nabucodonosor y parece que había un sueño que se le presentaba de forma recurrente al rey. Notemos el plural, sueños. El asunto era tan persistente que se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Es decir, soñaba y soñaba aquello y trajo perturbación al grado de que se quedaba noches sin dormir. Inmediatamente el rey hizo llamar a todos los hombres sabios que tenía a su servicio a fin de aclarar el significado del sueño. Era también una buena ocasión para ponerlos a prueba y comprobar si eran dignos del puesto que ocupaban y del sueldo que cobraban. Este grupo de sabios estaba formado, nos dice la Escritura, por magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Y provenían de todas las naciones que Nabucodonosor había conquistado. Ellos aseguraban que tenían
contacto con los dioses y que podían conocer el futuro. Ellos aseguraban que tenían prácticas que los ayudaban a saber cuál era el futuro. Los métodos que empleaban era la adivinación, la contemplación de los astros, la magia, los encantamientos, etc. Y no hay duda de que la fuente de información de todos estos consejeros, la realidad es que provenía del mismo Satanás. Mis amados hermanos, aquí tenemos la primera enseñanza que se aplica a nuestras vidas. No hay persona sobre la tierra que conozca el futuro, ni de la sociedad, ni de una persona en particular. Este es uno de los más grandes engaños de Satanás. Pensar que alguien nos puede ayudar diciéndonos el futuro a través del horóscopo o del agorero o de las cartas o del café o del vaso de agua. Mis amados hermanos, hay tantas personas que piensan que esto es posible. La Escritura claramente nos revela que no es así, mis amados hermanos. Esto queda claramente demostrado en los siguientes versículos. En segundo lugar, vemos la incapacidad de los sabios de Nabucodonosor para interpretar el sueño. Versículos 4 al 11. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Subraye eso, en lengua aramea. Esto es importante, en lengua aramea. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, vive para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Escuche esto. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honor. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para ustedes. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí? Entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podáis dar su interpretación. Note eso. Decidme el sueño para yo saber que están haciendo bien las cosas y me den su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Subraye eso también. Mis amados hermanos, el rey recordaba haber soñado algo, pero no sabía lo que era. Y tampoco podía dejar de pensar en ello. Así que reunió a sus sabios consejeros con la esperanza de que le pudieran resolver el conflicto, porque incluso le había quitado el sueño.
Esos sueños le habían quitado el sueño, es decir, había dejado de dormir. Es fácil pasar por adivino, pero otra cosa muy diferente es ser capaz de demostrarlo. Nabucodonosor vio aquí una ocasión de oro para verificar la autenticidad de estos sabios. A ver si realmente eran auténticos. Entonces, si ellos presumían de poder interpretar sueños y leer el futuro, no debía haber tampoco ningún problema en conocer el pasado y reconstruir el sueño que el rey había tenido. Es decir, si tú eres sabio, si tú eres mago y si tú conoces el futuro, entonces no hay ningún problema en que tú conozcas el pasado. Eso es lo que está diciendo aquí. Versículo 6. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Mis amados hermanos, eso es lo que nos dice la Escritura. Al fin y al cabo, ¿cómo podían fiarse de que realmente podían ver el futuro si no eran capaces de decirle lo que acababa de pasar en el pasado o en su mente? Mis amados hermanos, esto nos deja ver que Nabucodonosor no se fiaba mucho de ellos. Quizás ya había usado sus servicios con anterioridad y no había quedado muy satisfecho con sus consejos y su interpretación. Algunos han sugerido incluso que él no había olvidado el sueño, sino que realmente estaba intentando comprobar si realmente eran capaces de hacer lo que decían. Con toda sinceridad, mis amados hermanos, no sabemos, todos hemos experimentado esa sensación cuando soñamos y a veces olvidamos lo que soñamos y no tenemos los detalles y a veces recordamos con toda claridad lo que soñamos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que había desconfianza de Nabucodonosor. Era grande, iba creciendo por momentos este hombre. Cuando vio que los magos se dilataban el asunto, lo postergaban y lo postergaban, el rey los acusó de estar preparando una respuesta mentirosa y perversa. Eso lo dice el versículo 8. El rey respondió y dijo: yo conozco que ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa para decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que no podéis dar su interpretación. Mis amados hermanos, es muy probable que los principales hombres de este grupo de sabios ya habían trabajado al servicio de su padre, del padre de Nabucodonosor, y él ya había visto ciertas cosas. Tales eran las dudas que tenía sobre su supuesto conocimiento que les amenazó muy seriamente con la muerte, aunque también estaba dispuesto a darle grandes dones y favores y gran honra al que interpretara el sueño, al que le dijera el sueño y su interpretación, sin que Nabucodonosor les dijera cuál era el sueño. Si le revelaban el sueño y su interpretación, pero ellos no pensaban en esto último, porque sabían que no tenían nada que decir sobre el sueño. Lo que realmente estaban buscando de forma desesperada era cómo zafarse y salir de este asunto tan embarazoso, porque ya veían que el rey estaba enfadado y en cualquier momento los iba a mandar a descuartizar y convertir sus casas en muladares. Eso lo dice el versículo 5.
Y el rey dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Nabucodonosor no estaba bromeando con esta seria advertencia. Los reyes babilonios eran muy bien conocidos en el mundo antiguo por su crueldad. Y si el rey descubría que eran unos charlatanes mentirosos y veían caer su ira sobre ellos. Ellos argumentaron que la petición no les parecía justa, pero lo cierto es que Nabucodonosor tenía toda la razón en esperar que ellos le respondieran con todo lo que estaban pidiendo. Bueno, si ustedes son magos, astrólogos, díganme el pasado y díganme el presente. Si ellos eran sabios, finalmente fueron honestos y le dijeron, verso 10, mire lo que dice el versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. En una forma de admitir, mis amados hermanos, que habían estado engañando al rey en sus interpretaciones anteriores y que ellos no tenían ninguna comunicación con el cielo. Por eso quiero que subraye esta parte. No hay nadie que lo pueda interpretar. Escuche esto. No hay nadie. Mis amados hermanos, esta es una gran verdad. Esta es una gran verdad que no podemos olvidar. Ningún hombre tiene la capacidad por sí mismo de conocer los planes del futuro, de conocer el futuro, sino solamente Dios. Todos aquellos que pretenden saber el futuro de las personas por medio de la astrología, las cartas o cualquier otro rito mágico son mentirosos y embaucadores. Y las personas crédulas que ponen su confianza en ellas deberían desconfiar y ponerlas a prueba, como lo hizo Nabucodonosor. Mis amados hermanos, es interesante también lo que nos dice la Escritura en el versículo 4. A partir de ahí, vemos que esta parte fue escrita en aramea. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. La lengua aramea, mis amados hermanos, era la lengua común que se usaba en los tiempos de Jesús. Es posible que se haya escrito todo esto desde esta porción hasta el capítulo 7, porque desde capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 7, versículo 28, se escribió en lengua aramea, porque es muy probable que tenía que ver este asunto con la corte del rey. Vamos ahora, mis amados hermanos, a concluir nuestra enseñanza. Y lo quiero hacer, mis amados hermanos, con las siguientes recomendaciones para usted. Escuche esto. Una persona puede o no puede participar en sesiones de adivinación o de hechicería. Es conocido que muchas personas, incluso algunos cristianos inmaduros, acuden a chamanes, brujos, hechiceros, adivinos, que leen el café, que leen la carta, que leen el vaso de agua, etcétera, para que les lean el futuro, para que les digan el futuro, o bien les comuniquen que tengan alguna comunicación con algún muerto, o realizar ciertos encantamientos o sanaciones
o curaciones de amor o para su negocio, etcétera. Muchos se meten en cosas que al inicio parecen inocentes, pero que no son tan inocentes, como el juego de la ouija, la levitación, viajes trascendentales. Pero todo esto, mis amados hermanos, da pie más y más a todo este tipo de prácticas para conocer el futuro o tener algún beneficio. ¿Qué dice la Escritura, mis amados hermanos? En Levítico capítulo 19, versículo 31, nos dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándonos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Podría concluir aquí mi enseñanza. Solo este pequeño versículo nos deja muy claro que Dios nos manda a no consultar por ningún motivo a adivinos ni encantadores. Pero hay muchos pasajes más. En Levítico capítulo 20, versículo 6. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Mis amados hermanos, Dios no solo nos manda no visitarlos, sino que nos dice que está en contra de las personas que practican eso y será cortado de su pueblo. La Escritura también habla sobre la consulta de espíritus de muertos en Levítico 20, 27. Y el hombre o mujer que evocare espíritus de muerto o se entregare a la adivinación ha de morir, será apedreado, su sangre será sobre ellos. Dios da una enseñanza muy seria y muy clara contra la consulta de espíritus de muertos y todas estas prácticas de adivinación. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se le ordena claramente a no prostituirse y que si alguien practicaba estas cosas fueran apedreados. En Deuteronomio capítulo 18, versículos del 10 al 14, nos dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación con Jehová. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido Jehová esto. Mis amados hermanos, en todos estos pasajes, una vez más se confirma que estas prácticas son abominación a Dios. Y menciona la adivinación, encantamientos, hechicerías, magia y consultar a los muertos. Dios abomina todo esto. Es increíble, mis amados hermanos, cómo se promueven en la radio, se promueven en la televisión, todas estas prácticas que a Dios no le agradan. Dice la Escritura, mis amados hermanos, que ni siquiera practiquemos ni veamos estas cosas. La enseñanza es clara. A Dios no le agrada que nosotros ni consultemos muertos, ni busquemos para sanidad, ni busquemos para prosperidad, o busquemos para conocer el futuro. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado. Ayúdanos a mantenernos en santidad, apartando de nuestras vidas estas
prácticas. Te lo ruego y te lo suplico todo en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, gracias por acompañarnos en esta enseñanza. Te invitamos para seguir juntos aprendiendo de Daniel capítulo 2. Dios les bendiga. Me guardarás, confiaré en ti, el débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor, confiaré en ti, eres mi pro, confiaré en ti. Gracias a Dios, hermanos, que tenemos la oportunidad de cantarle, que tenemos la oportunidad de escuchar su palabra y de adorarle y servirle. Gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de disfrutar de su profundo amor, el cual nos ama. Tu amor.
corazón, mi vida tuya es. Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillo ante tu amor.